Benvingudes i benvinguts al vostre canal Harmonia Interior, on parlem de música i creixement personal. En aquesta sèrie d'entrevistes, aquesta setmana hem parlat amb Mercedes Díaz García, que ha dirigit en prestigioses sales com la Elbphilharmonie d'Hamburg, la Konzerthaus de Berlín, la Sensal de Bremen i també a Amèrica i a Europa. També ha participat a prestigiosos festivals de música. Ella és fundadora del Vive Ensemble, amb el qual ha interpretat repertori contemporani de compositors i compositores com Saviajo, Stravinsky, Mahler i també ha estrenat diferents obres del panorama musical actual. Va obtenir un màster en direcció amb el professor Harold Haberman a la Bard College dels Estats Units i també a la Universitat de Cincinnati. Amb aquest màster va obtenir diferents guardons. Més tard va realitzar un doctorat en música contemporània, també a Estats Units, i ha estat artista resident a Canadà i també ha concursat en competicions de prestigi, com la Maestra a París. Ha donat classes a diferents universitats dels Estats Units. Ella va començar al món de la música com a oboista i va ser professora de conservatori. Actualment té la seva residència a Hamburg, dirigint diferents formacions com l'Ensemble Sinfonietta. Estem encantats avui, doncs, de rebre Mercedes Díaz García, directora d'orquestra. Buenos días, Mercedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para aceptar esta entrevista desde Hamburgo. Un saludo muy fuerte. ¿Qué tal estás? Hola, Carles. Muchas gracias. Es un placer. Me alegro mucho de que me hayas invitado. Y nada, Muy bien, pues estamos vamos a... encantados aquí de tenerte con nosotros. Y mira, Mercedes, voy a empezar con una pregunta un poco general, pero que me gusta mucho hacer en todas las entrevistas, que es, ¿qué es para ti la música? Bueno, la música es mi vida, es lo Ujú. que hago, Mm, em, pero en términos generales, ¿no? Pues para mí es algo sanador, es algo que nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos. ujú, Em, hay, creo que hay muchas maneras en las que la música sana. Em, Por supuesto, los que hacemos música lo hacemos, bueno, porque nos conectamos con una parte de nosotros, o mejor dicho, nos conectamos con todas las partes de nosotros, ¿no? Que en otros momentos, ujú, en otras actividades de la vida no hay esa conexión, ¿no? Sin embargo, con la música eh, se establece una conexión con el ser humano, con nosotros mismos, ¿no? ujú. Y para, para estirar un poco el hilo de esta pregunta, te podría preguntar también, ¿y ser músico, qué es? Un poco se deriva quizá de esto que has dicho, ¿no? De esta conexión, ¿no? que estableces con la música y con ti. Pero si tuvieras que contestar, ¿qué es Ujú. para ti ser músico? ¿Cómo es para ti? ¿Cómo vives esto de ser músico? ¿Qué es para ti? Pues bueno, esa es una pregunta, seguramente en cualquier momento contestaría algo distinto, ¿no? Mm, Pero ayer precisamente estaba leyendo un libro sobre mm, chamanismo, sobre curación, em, sanación en otras culturas, mm, y leí al final, había una parte de la historia del chamanismo, cómo se desarrolló en las tribus, mm, en- y, mm, y explicaba que en sociedades cuanto más pequeñas, cuanto más sencilla la sociedad mm, era, más trabajo hacía el chamán, ¿no? mm, Era, no solamente era el sanador o el líder espiritual, sino que además era el artista, ¿no? Y a mí me resultó muy curioso que ese papel que al principio el chamán utilizaba, que era que el chamán o la chamán, o sea, mm, tenía todos esos papeles, ¿no? De artista, de sanador, de medium, estoy liando muchos, pero bueno, mm, eso conforme la sociedad se fue haciendo más compleja, esos mm, papeles se iban dividiendo, ¿no?
Ya. Entonces el chamán se ocupaba de una parte Mm, y había también un sanador, o había la persona que hacía magia, luego estaba quien hacía, mm, en fin. Y en nuestra sociedad eso ha pasado, o sea, en la sociedad hasta ahora ha pasado todavía más. Ahora mm, estamos en una sociedad donde no solamente el artista se ha separado de otro contexto, sino que mm. además estamos altamente especializados, ¿no? Sí. Entonces eso me hizo pensar mucho, ¿no? En mi papel como músico, que realmente yo, o sea, nosotros como músicos no Mm, dejamos de tener esa conexión. Creo que no es casualidad que en culturas, al comienzo de las civilizaciones, todos mm, esos papeles espirituales, sanación, arte, estuvieran juntos, ¿no? mm, mm, Entonces, bueno, me pareció interesante, no sé, yo no diría que yo soy, que el papel que hago es sanador, pero mm. quizás, bueno, a mí sí me gusta pensar que por lo menos cumplimos una parte de sanación en la sociedad, Muchos niveles, ¿no? a muchos niveles, claro. Sí. Es muy bonito esto que dices. Y claro, lo digo con la siguiente pregunta, que cogiendo un poco esta parte de especialización, claro, tú eres músico y te has especializado en la dirección de orquesta, no solamente, pero sí que es una parte muy grande de tu actividad. Entonces, en esta actividad, desde que tú empezaste a estudiar o a querer o a sentir esta, no sé si decir vocación o como tú lo sientes, hasta hoy en día, ¿qué ves en ti que se ha desarrollado? Mm. Porque algo, es una pregunta compleja que no sé quizá cómo abordar, pero es decir, cuando tú empiezas a estudiar dirección de orquesta o ves, ¿no? Que hay algo que tú quieres desarrollar, desde que tú empiezas ya esto hasta ahora, ¿en ti qué crees que se ha desarrollado? Es una pregunta quizá compleja, ¿eh? Pero si te Sí, apetece. no, pero es muy claro, ¿no? Mm, Eh, pues ya. muchas cosas. Bueno, para empezar, claro, he Mm, vivido en muchos sitios también, he tenido que adaptarme a muchas situaciones. mm, Em, pero más que nada, en mi caso, yo era una persona muy tímida, yo era una chica muy tímida cuando era jovencita, ¿no? mm, Y me daba todo mucha vergüenza. Claro, han cambiado las cosas mucho, ¿no? Pero yo era así, cuando era adolescente, cuando era niña, adolescente, yo no hablaba para no molestar, ¿no? Y entonces, desde aquella niña que que quería ser directora de orquesta hasta mm, ahora, pues claro, he tenido que enfrentarme con muchos miedos, muchos mm, prejuicios que yo misma tenía, mm, no ya los externos, ¿no? Sino los míos propios. Y, y sobre todo enfrentarme al miedo, un miedo que es algo muy, creo que es algo muy primal, ¿no? Que es algo mm, que es el miedo al otro, ¿no? A qué van a pensar los otros de mí. mm. No, claro, nosotros estamos tan expuestos todo el tiempo, no Claro. solamente al público, que el público va en realidad a pasárselo bien, a disfrutar, ¿no? Nosotros Mm, vamos a entretener a la gente, ¿no? mm, También. mm, Pero también como director o directora, a los propios músicos, ¿no? claro. A nivel de exigencia que los músicos tienen, a las expectativas, que también es natural, ¿no? O sea, si Mm, tú vas ahí preparado, quieres que la persona que está enfrente de ti esté como mínimo tan preparado como tú, ¿no? mm, mm. Y normalmente esperan mucho más. No, Ya, eso es así, es algo humano. Entonces, bueno, eso causa también inseguridad, causa miedo, ¿no? ya. A eso me he enfrentado muchas veces. Claro, llevo los últimos casi 20 años, ¿no? Mm, Enfrentándome a eso y aprendiendo a hacer las paces conmigo, con mis inseguridades también, aceptando que para estar enfrente de un grupo yo tengo que, que aceptar mis inseguridades porque me estoy desnuda. Y es que eso es una cosa, yo creo que mm,
yo creo que también a veces los directivos o la gente que tiene posiciones de poder no se dan cuenta que en una situación, claro, en nuestro caso es mucho más obvio porque además estamos físicamente haciendo el trabajo enfrente continuamente, en Mm, vivo, ¿no? mm, Si eres un directivo de una empresa, puedes hacer el trabajo en tu oficina y te equivocas y a lo mejor se dan cuenta, pero no tanto, pero nosotros estamos en vivo, mm, enfrente de todos. mm, Pero, pero incluso yo creo que a cualquier nivel de la sociedad, ¿no? El directivo, mm, cuando tú estás en una posición de liderazgo, la que sea, eh, puede ser incluso dando clases en frente de ujú, mm. todos estamos desnudos. Sí. La gente se da cuenta de muchas cosas, a lo mejor no a un nivel consciente, pero a un Mm, nivel inconsciente. Nos damos cuenta de los mm, miedos, de las inseguridades. Entonces yo también en algún momento me di cuenta empecé a aceptar pues que no merecía la pena, que cuanto más uno intenta mm, negar esa inseguridad es peor, ¿no? Entonces ya. es mejor llegar allí y tomárselo con humor. Bueno, pues Mm, ir lo más preparado posible, tú vas allí y vas mm, al 100% o al 200% y luego dices, bueno, pues yo eh, sí, soy humana también y también me equivoco a veces, ¿no? mm, Intento equivocarme lo menos posible, pero también me equivoco, ¿no? O mm, también hay cosas mm, que quiero seguir mejorando, ¿no? mm. Claro. Y en este trabajo, en esta situación que comentas de encontrarte delante de un grupo, ¿no? Una orquesta y estar ahí trabajando, dirigiendo con ellos, ¿qué es lo que más valoras de este grupo o de esta situación? ¿Qué dirías? Yo lo que más valoro es centrarnos en la música, en Ok. que sea, en centrarnos todos. Además, en una cosa, los músicos, lo bueno que tenemos es que yo todavía no he trabajado con músicos que no quieren sacar lo mejor, que no quieren dar lo mejor. O sea, los músicos Mm. son la gente más generosa que yo conozco. O sea, eso también hay que decirlo. Es verdad, los Sí, músicos es gente que quiere darlo todo, que ya. quieren siempre dar lo mejor. Yo Mm, no sé si hay, es que tendría que pensar si hay alguna excepción, ya. pero no, o sea, es la gente más generosa. Eh, entonces, como directora, pues Mm, intento pues, que nos centremos en eso, ¿no? En ya. dar lo mejor. Todos queremos dar lo mejor, todos queremos el mejor resultado, todos queremos eh, disfrutar tocando, haciendo las cosas al máximo nivel, ¿no? Ujú. Pues centrarnos en eso, ¿no? Luego, otra cosa, bueno, la suerte, yo como he hecho mucha música contemporánea, me he dedicado Mm, sobre todo en los últimos años a eso. em, La suerte que tengo es que hay mucha trabajo con gente normalmente que son muy abiertos, ¿no? ya. Tienen una apertura muy grande a probar cosas nuevas, a Mm, experimentar un poco, mm, ¿no? A veces cuando he trabajado con repertorio tradicional, mm, pues sí que te encuentras más la opinión de, bueno, esto siempre lo hemos hecho así, no vamos a cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que valoro es la apertura, ¿no? A probar cosas, con la partitura delante, aunque haya habido 100 años de tradición de una cosa, bueno, vamos a cuestionarnos por qué y ver eh, qué, qué nos dice a nosotros esta música, ¿no? claro. Cómo nos habla a nosotros directamente, ¿no? Claro, y esto enlaza perfectamente con la siguiente pregunta que te quería hacer, Mercedes, que es, en este proceso de interpretar, de estudiar la obra, ¿qué es para ti la interpretación musical y cómo abordas tú este estudio de la obra musical? Bueno, también es otra pregunta grande, Ya, ¿no? desde... La interpretación musical, bueno,
Yo, sobre todo, ya te digo, otra vez volviendo, Mm, como he hecho mucha música contemporánea, incluso cuando estudio, cuando mm, dirijo repertorio estándar, repertorio tradicional, mm, mm. intento siempre no ir con ideas preconcebidas, sino descubrir el lenguaje. Ok. Porque, bueno, en la música contemporánea claramente eh, tienes que descubrir, porque hay tantos lenguajes, ¿no? Tienes que Mm, realmente entender eh, mm. qué tipo em, qué tipo de armonías, Totalmente. Sí, sí. de lenguaje, qué tipo de fraseo Sí, hay, sí, sí. o sea, todos los elementos musicales, cómo los está utilizando esta persona, cómo los está combinando, qué tipo de gestos musicales está usando, ¿no? Eso, la música contemporánea obviamente es lo primero, ¿no? Entender Mm, esto, qué idioma es, ¿no? mm, Y luego, pues, la estructura, ver, sí, cómo se estructura, cómo se conectan los diferentes elementos y las mm, diferentes secciones dentro del todo, ¿no? Porque tú mm. sabes que, bueno, los dos hemos estudiado fenomenología, ¿no? Ya, sí, sí. Entonces, tú ya seguiste, yo he hecho otras cosas, Bueno. ¿no? También, pero o Mm, sea, me mm, dediqué hace más tiempo que no estoy directamente mm, involucrada en eso, ¿no? Pero incluso mi doctorado también habla de temas que están muy relacionados con la fenomenología, pero sí, aplicado a la música contemporánea, ¿no? sí, Y bueno, para el que nos escuche, que no sepa de lo que estamos sí, hablando, sí, ¿no? sí, sí. Pueden ver tus vídeos, pero también, eh, bueno, yo diría que la fenomenología parte de que todos los elementos hay una relación en la música, ¿no? De Mm, que nuestra necesidad como humanos es conectar. Escuchamos algo y conectamos un ya. elemento con el siguiente, ¿no? O sea, eso de escuchar elementos aislados Mm, no es humano, ¿no? totalmente, Nosotros totalmente. conectamos. Entonces, la música contemporánea, sin embargo, Mm, igual que en el cine, se ha mm, utilizado mucho mm, cortar y pegar como elemento compositivo, ¿no? sí, ¿No? Un elemento aquí como el moment time, ya. ¿no? O pues coger una sección aquí, me salto, Mm, la pego aquí, ¿no? sí, Entonces, precisamente para eh, ir contra ese discurso, ese mm, elemento discursivo de la música que hasta entonces había sido ya. lo principal, ¿no? Lo primordial. Era Mm, una manera también de experimentar, de probar qué pasaría, ¿no? mm, Y bueno, entonces, claro, ahora la música, los compositores, y tú mm, también eres compositor, ¿no? Pues muchas veces utilizan elementos, ahora se utiliza todo, ¿no? sí, sí. Ahora se utiliza la música lineal, Mm, pero también la música vertical, donde mm, se intenta eliminar la necesidad de sí. conectar Mm, horizontalmente. mm. Bueno, Sí, sí, sí. estoy yéndome quizás muy técnico, pero No se entiende muy bien, no se entiende muy bien. Porque ahora supongo que todo esto, cuando tú vas descubriendo todo esto, em, implica tener esta versatilidad, ¿no? Y está como lo que decías, de estar como descubriendo algo nuevo, pero nuevo del todo. claro, Ujú. Y cada sí, obra puede ser diferente a la otra en este sentido, ¿no? De ir descubriendo cómo todo esto pues, se articula, ¿no? Cómo es el lenguaje, cómo se utiliza, ¿no? sí, el discurso, ¿no? ¿Qué tipo de Claro, discurso es, ¿no? ¿Es un sí, discurso lineal? sí, ¿Cómo juega mm, con el tiempo, no con el ya, tempo, con el sí, tiempo, sí, con el ¿no? tiempo. Y en este sentido, ¿has podido, esto es una pregunta fuera de lo pactado, pero si te apetece responder, ¿has podido trabajar con algún compositor vivo con el cual te haya podido explicar su planteamiento de la obra? Mm, En el sentido temporal, eh, eh, no tanto, no ya. tanto, no, porque es algo que yo suelo hacer más intuitivamente Mm, también, mm, mm, no, y no es algo que suela
Eh, preguntar, Ok, no, ok. no. O sea, a veces, mm, Mm, no, vale. es que ¿Y qué te comentan, pues, los compositores con los que has trabajado? O si te han comentado alguna cosa, decir, bueno, he trabajado con este compositor que está vivo y su obra, mm, has tenido oportunidad de hacer esto y qué te comentan. yo, mm, lo que, es que estoy intentando acordarme de ejemplos Sí. así más concretos. Ujú. Porque desde fuera parece algo como decir, ostras, ¿no? El oyente de música contemporánea, quizá para él es un valor decir, ostras, pues la directora ha trabajado con un compositor, ¿no? Y desde fuera pienso que se ve como algo de decir, ostras, ¿qué se habrán contado de la obra, ¿no? Sí. Como si que se han contado. No, en fin, cómo lo han trabajado, ¿no? Porque realmente oye, tú como directora, bueno, al abordar una pieza, pues que no tenemos ni idea de qué le va a pasar por la cabeza del compositor. En cambio, habiendo esta oportunidad, ¿no? Pienso que es muy curioso decir, oh, ostras, ¿cómo es este trabajo con el compositor? O qué te comenta, o si están los ensayos, o si te explica la obra cómo lo ha hecho, no sé, toda esta cosa. Bueno, eso, lo que estoy comentando, yo creo que es mucho más el trabajo del intérprete que del compositor. Yo creo que Vale, esto ya es una decisión nuestra, o sea, o ya, una, entiendo. es Sí, como sí. yo hago mío su Vale, obra, ¿no? sí, Yo sí, sí. normalmente las cosas que pregunto pues son cuestiones de tempo, por Ya. ejemplo, Mm, porque el tempo sí que a veces, bueno, uno escribe, está en su casa, se imagina un tempo, luego pues hay otros elementos, que como intérprete mm, yo veo de forma distinta, ¿no? Entonces sí, a veces cosas, eso sí que lo pregunto, o cuestiones de articulación, porque mm, yo me imagino a lo mejor, pues, no sé, una textura un poco distinta, ¿no? Donde mm. un instrumento puede tener más relevancia y a lo mejor cambiando la articulación De acuerdo. Sí, sí, sí. o, bueno, simplemente pregunto, ¿no? Y esto, ¿cómo lo has pensado? ¿Cómo has pensado este tipo de textura? Sí. ¿No? Tú sabes que muchas veces se escriben, no, sí, los compositores imagináis, Mm, escribís muchas notas, ¿no? Pero exacto. realmente se está imaginando una textura Ya, donde se entrelazan y lo que se está buscando es un efecto. totalmente. Sí, sí, No, sí. no tanto que suenen las juntas, el 7 contra el 8 y contra el 6, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no tiene ningún sentido, Sí, ¿no? sí, sí, Pero tiene totalmente. sentido como una textura, Ya. como algo que va a sonar un efecto, ¿no? Mm, Entonces, mm, bueno, no claro, sé. claro. Y todo esto, claro, es lo que el compositor puede clarificar un poco, ¿no? Decir, ostras, esto lo veo así, lo veo así. Sí, 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 eso por ejemplo, sí, ¿no? muy Eh, interesante. Y también, Mercedes, te quería preguntar, mm, tú que has viajado, también has estado viviendo en países diferentes, ¿no? Madrid, Estados Unidos, Alemania ahora, y también has viajado mucho también. Te quería preguntar cómo ves el panorama musical en comparación con España, que digo, bueno, ya sé si te quieres mojar o no, pero, o sea, ¿cómo vives tú? O también, bueno, no sé si la pregunta es muy personal, ¿por qué te fuiste y no te quedaste aquí en España para desarrollar tu carrera, ¿no? Porque también cuando alguien se va fuera, puede ser que la gente, bueno, la gente, o sea, quien nos vea la entrevista piensa, ostras, ¿por qué está en el extranjero, ¿no? Y aquí en España, y ostras, ¿qué diferencias encuentras en todo esto? mm. Bueno, yo, como tú sabes, yo era Mm, funcionaria, ya. profesora de conservatorio, Mm, además sí, con plaza. mm, Eh, daba clases de oboe mm. y, y bueno, pero yo llevaba estudiando dirección de orquesta, llevaba ya metida en la dirección de orquesta casi desde que empecé a trabajar Ya. como profesora, ¿no? Mm, Empecé con 19 años y mm, con la dirección empecé con 20, creo que 22, 23 años, ¿no? mm, Y,
Bueno, la verdad ahora mismo no lo sé lo que hay en España. O sea, lo honesto es, no tengo ni idea porque Mm, nunca he dirigido en España. Entonces, entonces no lo sé. Yo sé, bueno, lo que me cuentan mm, amigos, lo que me habéis contado alguna vez, ¿no? Es es un mercado muy pequeño, ¿no? mm, Entonces, al ser pequeño, pues hay pocas posibilidades, claro, ya, o sea, mm, eso es así en cualquier sí, caso, ¿no? En, en Estados Unidos es, por el contrario, muy grande, mm, sin embargo, es todo privado, ¿no? Tiene mm, cosas buenas y malas, ¿no? sí, Allí lo bueno es que ser emprendedor es algo mm, casi, bueno, forma parte de la cultura. La cultura americana es emprendedora. Entonces mm, la gente, todo el mundo se crea sus cosas y todo el mundo está dispuesto, o por lo menos mi experiencia, a decir mm, que sí. Yo me ya, acuerdo mis últimos años en Estados Unidos mm, que creé un grupo que hicimos música contemporánea, también música estándar. Hicimos mm, Mahler también y mm, Stravinsky, eh, sí, música que no es realmente contemporánea. sí, 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 Eh, y recuerdo que cada vez que yo proponía cualquier cosa a la gente con la que trabajaba o gente, yo estaba en la universidad, estaba haciendo mm, el doctorado, mm, también daba clases en la universidad. Cada mm, vez que proponía cualquier cosa, me decían que sí. Y yo, claro, la próxima decía, bueno, voy a proponer algo todavía más loco, en algún momento me van a decir que no. Pero no, yo iba y proponía así, quiero hacer una ópera con mm, música electrónica, que necesito un amplificador aquí, no sé, un no sé qué por ya, atrás, lo que sea. Bueno, todas las cuestiones técnicas que yo leía, no me acuerdo, yo de eso no sé sí, sí, mucho, sí, pero bueno, todo lo que pedía me decían que sí. ya, mm, Y yo cada vez decía, cada vez iba con otras cosas y yo decía, bueno, ahora va a ser la vez que ya por fin van ya, a decir que no. se No, acabó. siempre me decían que sí. Siempre me decían que sí. Mm, Y cuando me mudé a Alemania, Alemania es otra cultura, ¿no? ya, Es Europa, mm, hay mucha más tradición musical, obviamente, es un mercado mucho más grande que el español, mm, pero ya aquí ya te dicen que no, porque ya aquí ya, es una cultura menos emprendedora, ¿no? Es una mm, cultura europea, nosotros tenemos un sistema social muy mm, complejo, mm, mucho más seguro, mucho, en mi mm, opinión, mucho mejor que sí, el americano, mm, pero, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Al tener ese sistema tan difícil de cambiar, o sea, ya, tan seguro, pues mm, los cambios cuestan más, cuesta mucho emprender, cuesta mucho más emprender, ¿no? Que en Estados Unidos. mm, Estados Unidos emprendes, se ya, acaba, emprendes, no hay esa estabilidad que mm, tenemos, bueno, que tenemos en Alemania, por lo menos, ¿no? mm, Eh, entonces, bueno, aquí lo que pasa es que es un mercado, como digo, es un mercado mucho más grande, el mercado musical. Entonces, pues es más fácil encontrar un nicho ya, de cosas que puedes hacer, ¿no? mm, Y hay gente para eso también. claro. Y hay conciertos y se puede vivir de Mm, freelance. vale, te entiendo. Entonces, bueno, mm, sí. Sí, En España no sé si se puede vivir mm, de freelance, creo que no. ya te O, lo diré, ya te lo diré. Bueno, bueno, seguro que sí, pero cuesta más, tú lo sabes, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y ligando con esto de que tú has viajado tanto, has visto tantos sitios, también te habrás encontrado estudiando con maestros diferentes, con profesores diferentes. Y ahora te quería hacer una pregunta un poco más personal, si te apetece, que es decir, ¿recuerdas algo especialmente que algún profesor o algún maestro, alguna situación que te haya dado un consejo que a nivel personal digas, ostras, hoy en día aún recuerdo aquello que hablamos con aquel profesor, Mm, que Bueno, quisieras y te apetezca compartir? consejo no lo Mm, sé, como consejo no recuerdo mm, nada, mm, pero sí que me acuerdo. mm, eh,
sabes, cuando yo me fui de España, bueno, porque quería tener una carrera como directora de orquesta, ¿no? Mm, Y aquí tenía una posición como funcionaria en un conservatorio. Entonces, claro, a pesar de que llevaba años intentando pues meterme en la dirección de orquesta, haciendo cosas, todo lo que podía, ¿no? El tiempo mm, libre que tenía, sentía que no me tomaba en serio nadie. Y esa es la verdad. ostras. Era Wow. como, bueno, sí, yo, Mm, ¿cómo se va a atrever esta chica a dedicarse a esto si ya tiene una posición ya segura, ¿no? ya. Bueno, Mm, es así, ¿no? Es la mentalidad, es como mucha gente piensa, ¿no? Y una cosa que sí agradezco a mi profesor de Estados Unidos, a mi primer profesor de Nueva York, Harold Farberman, que mm, falleció hace unos años, mm, fue que sentí que de verdad que creía en mí. O sea, que me tomaba en serio. No sé si ya. creía o no creía, no lo sé, pero por lo menos me tomaba en serio, ¿no? Mm, Él no era, bueno, sí, a ver, que mejor dedícate a otra cosa, ¿no? No. O sea, él me tomaba muy en serio, ¿no? Y era un señor mayor, mm, no para nada simpático en un sentido ya. tradicional no, era muy, eh, tenía un carácter muy difícil, ¿no? Sí. Mm, Pero bueno, todo no es ser simpático, ¿verdad? ¿No? Nosotros a veces vivimos o sea, bueno, somos de una cultura donde la simpatía se valora mucho totalmente. y, y a veces yo que vivo en Alemania, donde Mm, tampoco, la simpatía tampoco es una característica nacional, mm, pero sin embargo hay otras cosas, ¿no? Tampoco es todo ser simpático y tampoco que alguien sea simpático no significa que te quiera más ni que te realmente te esté ayudando más ni esté haciendo algo por ti, ¿no? A veces yo me he encontrado personas que no han sido nada amables y sin sí. embargo me han ayudado más. En el fondo, Wow. Mm, me ha ayudado mucho más. Y mm, este señor, Harold mm, Farberman, fue un ejemplo, ¿no? De mm, eso. De que realmente alguien, es que me tomaba muy en serio, ¿no? ya. Y eso lo agradecí. Totalmente, Mm, totalmente. Y otra pregunta un poco personal, Mercedes, si te apetece. A personal. ver, a ver. A ver lo que te contesto. Mm. Mm, yo sé que eres una persona muy espiritual y ¿Muy ah, qué? muy espiritual. Ah, Bueno, es como una etiqueta, si me la permites, pero con esta etiqueta que no sé cómo expresar de otra manera, quiero decir que eres una persona profunda, em, bueno, que te interesan todos estos temas también internos de la persona. No conocías al inicio todo esto bueno, con varias cosas que has dicho, que nosotros como personas, por ejemplo, buscamos conectar a esto. Ha saltado rápidamente como una bombilla en mí y he dicho, ostras, mm, esto realmente también pasa en la vida, ¿no? Las personas queremos conectar, ¿no? está bien. Y, viéndolo desde la óptica de la música, ¿tú qué dirías que hay de espiritual en la música? ¿O qué encuentras de espiritual en la música? Pues, Mm. a ver, primero, ¿qué es espiritualidad? Bueno, es que eso, yo Sí, no me voy a poner a contestar, ¿eh? Porque ya. eso yo no tengo la formación para ponerme a hablar de una manera que sea Mm, realmente ya. interesante o significativa, ¿no? Mm, Pero para mí sí. por lo menos, la espiritualidad o lo que para mí entiendo como algo sanador en mi Mm, vida es algo que conecta con todos los elementos. Y vivimos en una sociedad donde se fragmenta todo mucho, ¿no? O sea, bueno, vivimos en una sociedad seguramente desde casi el comienzo, ¿no? O mm, sea, una fragmentación entre lo bueno y lo malo, ¿no? mm, Entre ya. eh, eso para empezar, ¿no? Las Sí. cosas que aceptamos de nosotros mismos y las cosas que no aceptamos de nosotros mismos, ¿no? Mm, Hay una parte de sombra en todos que no vemos, que no queremos ver en muchos casos, que tenemos
escondidas o Mm, reprimidas. Para mí la música es un lugar, es un espacio mm, donde podemos sacar todo y donde podemos ser enteros. Porque, eh, mm, bueno, esto va seguramente en contra de lo que muchas religiones dicen, ¿no? De que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser enteros. Esa es mi opinión, no buenos. Tenemos que mm, ser completos. Y eso es un proceso, para mí es un proceso de toda mi vida, ¿no? Hasta ahora es un proceso, ¿no? mm, Pero tenemos que ser enteros. Y la música proporciona eso, ¿no? Esa idea de ser completo. Porque uno en una obra musical, sobre todo hablo desde la perspectiva del que hace música, ¿no? sí, En una obra puede tener momentos sublimes, mm, momentos, y puede tener momentos eh, horribles, ¿no? Y tú mm, sabes, ¿no? O sea, ahora mismo se me ocurre Berlioz, ¿no? ya, Por, sí, sí. por ejemplo, ¿no? La Mm, Sinfonía Fantastique. sí, sí, Pero bueno, es un ejemplo el ya. primero que ha venido. Pero, Mm, en, pero casi en cualquier obra hay esos mm, elementos, ¿no? mm, Entonces tenemos la posibilidad de sacar, de expresar eso, de sí, expresar el cielo y expresar el infierno, ¿no? sí, 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 Y eso para mí es muy sanador y para mí es realmente la parte espiritual ya. de trascender, Mm, de esa parte trascendente de la unidad, de lo que somos, ¿no? ya. Yo no soy, no estoy muy convencida esa, de que muchas cosas que pensamos que son malas realmente sean malas, ¿no? Mm, Yo creo que tiene que haber maneras de verlas, de expresarlas, mm, que no sean dañinas, que no sean mm, perjudiciales, mm, pero ya. todo lo que es parte del ser humano, por lo menos lo tenemos que ver, ¿no? Sí, 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 Creo que en esa represión y en esa negación es donde está realmente lo peligroso, ¿no? O para nosotros, sí, sí. ¿no? Lo dañino. Ujú. Bueno, Wow. Ujú. mm. Voy a una pregunta súper terrena, ¿ves? O sea, en el otro, que también es humano, Sí, ¿vale? sí. A ver. Que es la típica pregunta, pero me gustaría hacerte la que es, ¿qué te llevarías a una isla desierta? Ah, bueno, en la isla desierta, pues, eh, pues no lo sé. Depende para cuánto tiempo me fuera, ¿no? Ya, Si me voy de vacaciones me llevaría muy poco, sí, porque, claro. porque querría irme a descansar, la verdad. Mm, Em, pues no sé, ahora mismo es que como mm, estoy en una etapa que estoy leyendo mucho, escribiendo mucho, pues sí. me llevaría libros y algo para escribir. Mm, mm, Eso es lo primero, ¿no? claro. Ujú, Mm, ujú. Qué bien, sí. bueno, queda anotado. Y de esta pregunta me voy a otra vez, a la otra parte, que es la cuestión del éxito, Mercedes, porque em, supongo que un poco ligado con la figura, o más que con la figura, con el papel o con el rol de liderar un proyecto, de liderar un ensayo, ¿no? No sé si te planteas muchas veces decir, bueno, esto tiene que ser un éxito, o cuando hay, por ejemplo, cosas tan dadas como una inversión de una empresa privada que financia un concierto, la palabra éxito me parece a mí que también en el terreno musical siempre está por ahí como sonando, ¿no? Mm, Y te quería preguntar, para ti, ¿qué es el éxito? mm. ¿En un concierto o en general? Mira, en un concierto y en tu vida, si te apetece responder. Bueno, en un concierto, un éxito es que salgamos contentos, ¿no? Que Mm, realmente hayamos podido dar lo mejor, que mm, hayamos podido tener las condiciones para dar lo mejor ya, y, y bueno, y en términos muy mundanos también porque vivimos en el mundo en el que vivimos, que se mm, vendan.
entradas también, ¿no? Ya. Que venga gente, que a la gente también lo disfrute, ¿no? Porque hacemos música para otros. O sea, en el fondo yo también quiero que aunque haga cosas y a veces interpreto música que no es Mm, tan convencional, mm, quiero que la gente lo disfrute, que disfrute otra experiencia, ¿no? Que se conecte con otra parte de ellos mismos, que, que eso les haga sentir algo, pensar algo, ¿no? mm, Y que salgan de ahí cambiados de una manera, ¿no? Eso también mm, es éxito, ¿no? Para mí. Luego, en mi vida eso ya es más complejo de explicar, ¿no? ¿Qué es éxito? Pues no sé, eso es algo que se busca mucho, ¿no? Todo el mundo habla del éxito, qué es mm, el éxito, las claves del éxito, ¿no? ya. En Mm, Estados Unidos hubo unos años que había tantos libros sobre eso, sacaban libros sobre el éxito, y ya. si haces y si amas lo que haces, conseguirás éxito y te harás millonario, ¿no? Esta Prácticamente esa onda. es la idea. Eh, no lo sé, para mí, ahora mismo, para mí el éxito es disfrutar todos los días lo que hago y hacer lo mejor que puedo hacer las cosas lo mejor posible. Mm, Y luego, pues, eh, sí, uno, claro, nosotros todavía somos jóvenes, ¿no? Relativamente jóvenes, y mm, todavía pues tenemos un futuro al que mirar y planes e ideas de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, tener ese equilibrio entre el futuro, mirando al futuro lo que queremos, ¿no? Sí, yo tengo proyectos, cosas que quiero hacer, pero al mm, mismo tiempo disfrutando el presente, eso sí. también es un éxito, ¿no? Equilibrar eso, Mm, mm, seguir mirando hacia adelante, pero no olvidarse que hoy estoy aquí y voy a salir y ha ya. salido el sol, ¿no? En Hamburgo, pues lo tengo que Un disfrutar. éxito. Que salga sol en Hamburgo. Sí, Tengo sí. que disfrutar el día, ¿no? Sí, sí. Y luego tendré que prepararme también, tengo Mm, que trabajar después un poco. mm, eh, Quiero también disfrutarlo, ¿no? O sea, vivir el día con gozo, con disfrute, mm. ¿no? Eso, Sí. eso para mí es un éxito. Ok, ok. Mercedes, y llegando a la última pregunta, después de toda esta entrevista, te quería preguntar también, tú que a lo largo de estos años últimos has estado dedicando energías, tiempo a interpretar música contemporánea, ¿por qué para ti es importante la música contemporánea? Bueno, la música contemporánea es la música de nuestro tiempo, ¿no? O sea, Ujú, todo es contemporáneo. O sea, le quiero decir, la mm, música popular, la gente, no hay ninguna cuestión de por qué escuchamos o por qué escuchan la gente a mm, los artistas contemporáneos, los artistas que vienen ahora, ¿no? mm, mm, Porque les hablan a ellos, les viven en el presente mm, y pueden conectar con partes relevantes también para nosotros. mm, Que para mí es importante que los mm, artistas tengan voz. claro, Además, vivimos en un mundo, me parece a mí, muy materialista, ¿no? mm, Donde eh, yo cuando me meto en las redes sociales, ¿no? Hay tantas... parece que la idea de éxito, la sí, idea de lo que es, lo que mucha gente aspira es a ser famoso, a tener mucho dinero. mm, Entonces, claro, los artistas suele ser gente que está en contacto con otras cosas, ¿no? mm, Suele ser gente que, por lo menos la mayoría de artistas que yo conozco, ¿no? Que dedican horas y horas a perfeccionar su arte y no lo hacen por dinero. ya, La mayoría no lo hace ni siquiera por fama. La mayoría no lo hacemos ni siquiera por fama. O sí. sea, ¿fama de qué? O sea, si Mm, esto, ¿quién lo ve? ¿No? No, si somos música contemporánea o música clásica. No, si no. mm, Esto es una minoría tan grande, ¿no? ya, Lo hacemos por otras cosas, ¿no? Lo hacemos por lo que hemos hablado por mm, cuestiones de sanación personal, porque creemos en eso, porque porque nos hace conectar con nosotros mismos, porque es una necesidad vital. mm, Entonces, si a esas personas
que tienen una visión totalmente distinta, que trabajan de una manera distinta de lo que Mm, vemos en muchas partes de nuestra sociedad, ¿no? Por lo menos lo que es más visible, lo que se ve más. mm, Si, si no damos voz a los que no forman parte de esa mayoría materialista, donde superficial. sí, donde lo importa es la fama, la visibilidad, los likes y todo esto. Sí, entonces, si a esas personas que son distintas no les damos voz, entonces ¿qué? ¿Qué sociedad tenemos, no? Mm, Bueno, tenemos la sociedad que tenemos. claro. Y por eso yo quiero hacer eso, porque por eso para mí es importante cuando hago música y cuando tengo que invertir mucho tiempo en crear proyectos, en hacer proyectos. Mm, Por eso para mí es importante mm, que poner mi granito de arena, quizás muy pequeño, pero para construir lo que yo creo que es un mundo mejor. Darle voz a gente que realmente tiene algo que decir. mm, Yo ya no veo muchas cosas, no veo la televisión, no veo muy pocas cosas hoy día de lo que se hace mayoritariamente, ¿no? mm. Porque cuando voy y veo algo, me espanta. Ya. Digo, bueno, es que o sea, esta persona no tiene nada que decir y estamos dándole voz a gente que no tiene absolutamente nada que decir, ¿no? Mm, Que todo es los valores son el dinero, son la fama, no sé, es que son cosas ni siquiera que yo ni siquiera entiendo muy bien, ¿no? ya, Pero, eh, yo- bueno, claro que es importante. claro. Tenemos que pensarnos, ¿no? ¿Qué mundo queremos construir? Ujú, ¿Qué mundo queremos? Bueno, para mí está claro, ¿no? ujú. Es mi respuesta personal, ¿no? Totalmente. Mercedes. ¿No? Bueno, Carles, tienes sueño, ¿eh? No, no, me has Espero que dejado no ahí. sea por mí. No, 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 qué va. Espero que no te haya dado sueño. Qué va. Ha sido un placer y te quería agradecer de todo corazón que nos hayas abierto tu casa, tu pensamiento, tu corazón, que nos hayas compartido todo esto, porque bueno, realmente esto también tiene mucho valor y puedo imaginar que toques un corazón, que toques una conciencia, que se abra algo en la persona que mire esta entrevista, que sepa tu historia, que sepa lo que estás haciendo y bueno, pienso que es muy inspirador y te agradezco muchísimo este tiempo que nos has regalado. También, bueno, decir Gracias. a Gracias a ti, ti. a ti y decir Y también después de que tanto tiempo, ¿no? Que nosotros ya, llevábamos sin vernos tantos años, ¿verdad? totalmente, totalmente. Sí. Bueno, Bueno, pero Mercedes me y yo alegro, gracias. nos conocimos desde hace 15 años o algo así y bueno, ha Sí, sido un placer muy grande. Y también quería decir que en la descripción del vídeo de YouTube vamos a poner tus redes sociales, tu web, por si a alguien pues, le apetece conocer más quién ujú. es Mercedes Díaz García. Y pues nada, mucho éxito en todos los sentidos y muchísimas Gracias. gracias por este tiempo. Gracias a ti. Y nada, un placer. Hasta la próxima. Y Gracias. mucho éxito con tu canal nuevo que estás Mm, empezando y con todos gracias. tus proyectos, Ujú. que también me parece muy interesante y bueno, que también merece la pena, ¿no? Mm, Que la gente lo conozca. gracias. Hasta No. otra. Hasta otra. Chao. Adiós.